Bienvenidos a todos. Estamos aquí pues, con la agenda que suele ser habitual en estas sesiones que hacemos en remoto. Hemos abierto la sesión unos minutos antes pues, para hacer las típicas pruebas, ver que nos funciona todo y ir recibiendo a aquellos que os habéis ido conectando con antelación y ir saludando, ¿no? Ahora a las 6 en punto empezamos, pues como siempre, haciendo una pequeña introducción de qué es Power Platform Madrid, Power Platform España, ¿vale? Recorriendo un poquito la historia que tenemos, que ya no es tan breve, ya empieza a tener un poquito de enjundia. Y inmediatamente no os vamos a entretener mucho, vamos a pasar a la sesión de hoy, que está a cargo de nuestro compañero Joaquín Armijo, y que se titula Entregando 43 casas con Power Apps, antes y después de la finalización de proyectos inmobiliarios. Bueno, él los contará mucho mejor, pero vamos a ver ahí cosas muy chulas de cómo Power Platform ayuda también a entregar casas. Y bueno, luego la sesión durará aproximadamente 40-50 minutos, pues el cierre será sobre las 7 y bueno, como siempre haremos un cierre. Os contaremos alguna cosita de lo que viene más adelante, que será la próxima sesión y un poco más de las siguientes. Y luego ya, pues bueno, abriremos micros para que todos podáis pues saludar, hablar, comentar y podamos todos debatir un ratito. Lo primero, como siempre, agradecer infinitamente a todos nuestros patrocinadores el apoyo que nos dan para que todo esto sea posible. Tenemos a Next Step, del cual estoy orgulloso de pertenecer, a Ambi.net, a Sazure, Crosspoint, Encamina, Vernetech en este caso, y Data for All. A todos ellos, muchísimas gracias, porque sin ellos es muy difícil crear estos eventos y los que van a venir a continuación. Por hacer, como os decía, un poquito de quiénes somos, pues somos el grupo, la comunidad Power Platform Madrid, pertenecemos a una comunidad mayor, que es Power Platform España, que está formada ya por 24 equipos repartidos por toda la geografía española. Como veis ahí, tenemos equipos en Albacete, en Alicante, en Asturias, en Barcelona, en Cádiz, en Canarias, en Cantabria, en Coruña, en Bilbao, que se llama Euskadi, en Las Palmas, otro de Canarias, pues igual, en Madrid, en Málaga, en Murcia, en Navarra, en Palma de Mallorca, Pontevedra, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Como veis, somos ya muchos equipos los que formamos parte de esta comunidad. Si cualquiera de vosotros está en una de estas ciudades y no conoce a los equipos que hay cerca de ellos, poneros en contacto con nosotros y os pondremos en contacto con ellos. Y también, si estáis en una ciudad en la que no hay comunidad y queréis montarla, poneros también en contacto, que os ayudaremos y os orientaremos de cómo formar la comunidad y crear más comunidades. Todo porque sigamos creciendo y siga creciendo esta comunidad tan grande en la que, bueno, nos lo pasamos bien, hacemos eventos, compartimos conocimientos y es de lo que se trata, ¿no? De apoyarnos unos a otros. Power Platform Madrid nació ya hace más de 3 años. Este fue el evento de inauguración en el que nacimos y ahí fue el 15 de febrero de 2020. Esta es la foto que lo atestigua de la gente que estábamos allí. Éramos unas 30 o 40 personas, yo creo que estuvimos en esa sesión y tuvimos un solo track con 3 charlas, pero bueno, a partir de ahí hemos ido creciendo. Y como veis, a día de hoy ya somos más de 2.443 personas las que pertenecemos a esta comunidad de 408 ciudades y de 46 países. O sea, que como veréis ahora, Power Platform Madrid tiene seguidores por medio mundo o por el mundo entero prácticamente. Tenemos aquí también los últimos imágenes de los últimos eventos que hemos realizado. Este fue el que hicimos en febrero de este año, que fue el evento ya número 34 y que coincidía con el Global Power Platform Bootcamp, que se hace a nivel, como sabéis, a nivel mundial, pero ubicado localmente. Estábamos en las instalaciones de Tokiota y aquí ya pues tuvimos 3 tracks, fuimos más de 100 personas, abarrotamos las instalaciones de Tokiota y nos lo pasamos muy, muy bien.
Y este fue el último presencial que hemos tenido, que fue también en junio de este año, era el evento 36. Y bueno, como veis allí, pues también nos lo pasamos bastante bien, tuvimos varios tracks y bueno, también fuimos bastante gente. Creo que en esta foto, no sé si era del inicio, pero no están todos los que estaban ahí, la sala estaba bastante más llena. Bueno, aquí tenéis una pequeña distribución de por dónde tenemos repartidos todos los seguidores. Evidentemente en España tenemos la mayor parte, hay seguidores en 211 ciudades, pero bueno, pues en el resto del mundo y sobre todo en todo lo que es todas las zonas hispanohablantes, pues tenemos muchas personas que nos siguen habitualmente. Además, hay muchos que repiten y que nos encontramos en estas charlas de unas veces para otras. Os recordamos aquí que tenemos nuestro canal de YouTube en el que vamos colgando, están colgadas todas las sesiones que hemos tenido, todas aquellas que hacemos online. Las presenciales no las grabamos, en principio, primero por falta de medios y segundo porque también, bueno, las presenciales lo que queremos es que la gente venga para saludarnos, conocernos y convivir un poquito todos juntos, ¿no? Pero todas las que hacemos online están aquí, las tenéis aquí a disposición y las podéis ver en cualquier momento. Y bueno, tenemos también una noticia que queremos dar y que mejor que la de, en este caso, pues la autora de la noticia. Ana, ¿estás por ahí? Bueno, pues muchas gracias. Estoy súper ilusionada. Ayer ha llegado, hoy ha sido el lanzamiento. Aquí tenemos tratamiento de datos con Power Query. Cuesta, verdad, muchísimo trabajo, pero con una ilusión tremenda. A ver si es de utilidad, a ver cómo se recibe. Quiero aprovechar para decir que el libro anterior va por su cuarta edición. Yo estoy bastante sorprendida por la acogida, así que tenemos a estas dos criaturas aquí. Y bueno, muchísimas gracias. La verdad es que los comentarios de la gente, la recepción que ha tenido, ilusiona muchísimo. Porque ya os digo, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, nunca sabes si vas a llegar al final, si lo consigues. Es Power Query puro y duro. Power Query es una grandísima herramienta. La idea fue, incluso ya sabíamos que iban a haber cambios, van a haber cambios, lo ha anunciado el grupo de productos. Tengo el prólogo de Miguel Llopis, eso es un honor, que Miguel Llopis es el jefe del grupo de productos de todo lo que tiene que ver con Power Query e integración de datos. Y Miguel, en cuanto le dije la idea de, oye, vamos a hacer un libro más de tratamiento y modelado con Power Query que de herramienta puro y duro, pues le gustó muchísimo y nos regaló un prólogo de lo más bonito. Así que aquí estoy súper ilusionada, con muchas ganas de ver qué tal si es de utilidad, qué tal la acogida. La idea es utilizar Power Query como herramienta de modelado, pues, sobre todo. Y bueno, pues ya está, es eso. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida a todas las personas que han escrito antes, que han publicado, lo comento ahí, a toda la comunidad de datos de habla hispana, por ser tan inspiradora, generosa y agradecida. Representa un estímulo diario para la creación de nuevos contenidos. Si no tuviéramos la comunidad que tenemos, estas cosas no salen. Así que bueno, además de todas las otras dedicatorias, esa para mí es muy especial, la de la comunidad. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por este espacio. Ya está, que ya sabes tú que luego uno se emociona y dice, uf. Muchas gracias, Sí. Ana, y muchas gracias a ti porque de verdad que es difícil pensar el esfuerzo que lleva generar una obra así. Es un trabajo impresionante que luego cuando lo ves así entre tus manos, de verdad, yo que te he seguido un poco, dices, madre mía, el trabajo que lleva hacer esto. Pero bueno, te lo agradecemos mucho, a mí me encanta. Bueno, vamos a continuar con lo que tenemos y vamos a lo que vamos hoy, que si no, al final nos salta alguna lagrimita.
Bueno, pues vamos a pasar sin más preámbulos a la sesión de hoy, que está a cargo de Joaquín y, como os decía, nos va a explicar cómo Power Platform le ayuda a vender casas, o al menos a venderlas con más calidad, ¿no? Eso es. Ah, vamos a entregar casas con Power Apps, efectivamente. Exactamente. Muy bien, pues nada, Tomás, voy a dejar de compartir yo para que puedas Vale. compartir tú Les comparto y yo. todo tuyo a partir de ahora. Yo ya me callo. Vale, ¿veis mi pantalla, no? Sí. ¿Me escucháis bien? Todo perfecto. Pues nada, oye, en primer lugar, enhorabuena, Ana, se lo quiero decir ahora que tengo el micro, porque la verdad es que es increíble el esfuerzo que lleva a hacer este tipo de recursos, ¿no? Ya de por sí cuesta hacer una charla, pues un libro ni te cuento. Y por supuesto, gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer. Así que bueno, si queréis empezamos. A ver si... Ahora. Bueno, y no os asustéis, esto es una charla sobre Power Apps, pero quería empezar con esta imagen porque, bueno, yo cuando le entrego a mis clientes sus casas, pues siempre les digo que es como parir a un hijo, ¿no? Porque al final el hacer un proyecto inmobiliario como el que veis en esta imagen, pues lleva o sea, sacarlo adelante lleva un tiempo y una energía enormes. Surgen siempre pues, situaciones inesperadas y luego también lo que ocurre es que para una familia adquirir una vivienda pues, es uno de los hitos más importantes en su vida, ¿no? O sea, es parecido a tener un hijo. Entonces, pues claro, mis clientes viven todo este proceso con una cierta anticipación que es comprensible, ¿no? Y como no puedo evitarlo porque soy papá, pues sigo con las metáforas de niños, ¿no? De las comparaciones. Y es que esto es un poco como cuando, yo recuerdo cuando nos llegaban, mi mujer estaba embarazada y nos llegaban pues todo esto de que ahora tu hijo, bueno, nosotros teníamos gemelas, pero tu hijo tiene el tamaño de un limón, ¿no? Y ahora tiene el tamaño de una granada. Y bueno, nosotros al final llegamos a la piña porque, bueno, salieron un poco prematuritas, pero todo bien. Y claro, cuando están construyendo tu casa, pues semana a semana pasa algo parecido. Nosotros, pues, además hacemos las promociones en régimen de cooperativa. Entonces, eso quiere decir que al final nuestros clientes están involucrados desde el principio bueno, y hay mucha emoción porque a ti cuando te van a entregar tu casa, pues te imaginas, ¿no? Ya viviendo allí, entrando por primera vez, todo súper idílico. Fijaros que Midjourney, pues le he pedido que me haga esta imagen y ya me ha puesto a la gente pues descalza, corriendo, toda feliz, con muebles dentro y todo, a pesar de que no se lo he pedido en el prompt. Entonces, bueno, yo creo que mis clientes pues tienen un mindset parecido a lo largo del proyecto y creo que por un lado hay ilusión, pero por otro lado también lo que hay es un rezo continuo pues para no encontrarte sorpresas, ¿no? Porque al final tú a lo largo del proceso lo que quieres es que tu hijo, o sea, estás muy ilusionado, pero quieres que tu hijo nazca bien también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la clave, porque yo creo que lo que hay que entender de entrada es que sorpresas pues siempre va a haber, o sea, además de, bueno, todos los trámites, todo el proceso que supone pues adquirir una vivienda nueva, ¿no? Y entonces esas sorpresas, claro, tienen la capacidad de afectar negativamente la experiencia del cliente, tienen además pues, la capacidad de afectar su percepción del valor de la casa bueno, y para un project manager, ¿no? y su equipo, pues también puede suponer, bueno, algunos dolores de cabeza. Pero no pasa nada porque, bueno, yo soy muy adepto a la expresión de where there's a will, there's a way, donde hay voluntad y camino. Y claro, lo que también tenemos que tener claro, además de que va a haber sorpresas, es que si desarrollamos la estrategia adecuada, pues realmente podemos conseguir que estos problemas que pueden surgir pues sean pocos, podemos conseguir gestionarlos más rápidamente y lo más importante es que podemos coger lo que es un punto crítico de un proyecto y convertirlo en un ingrediente más de su éxito, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que he venido a hablaros hoy, al menos esa es la intención, porque creo que, bueno, todos aquí que estamos en esta comunidad y que conocemos pues esta tecnología de Power Platform, pues de alguna manera tenemos la capacidad de atacar estos puntos críticos, ¿no? O alguno de los puntos críticos de los proyectos en los que participamos.
y tenemos la capacidad de hacerlo de forma innovadora y de esa forma pues mejorar radicalmente lo que puede ser o la experiencia de nuestros clientes o la forma en que trabajan nuestros equipos o las dos cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero enseñaros esto a través de un caso, de una experiencia mía, un caso de éxito, que fue pues la aplicación que he desarrollado, que aquí la veis por primera vez, que la llamé Power Rework porque, bueno, en realidad le copié descaradamente el branding a Microsoft, pero esa es una historia que ya que os voy a contar más adelante. En realidad, antes de seguir, quería nuevamente pues, expresar mi agradecimiento, ¿no? Porque la verdad que para mí esto es una pasada, poder hablar aquí con vosotros. Yo estoy muy agradecido de todo lo que he aprendido, todos los eventos a los que he ido. Siempre que veo a Ana, que veo a José Luis, a Miguel, les digo, oye, es que esto me parece que es un lujo, ¿no? Poder tener esto. Y entonces, pues, estoy encantado de poder contribuir. Y bueno, también os cuento muy brevemente sobre mí. Yo soy Joaquín Armijo, soy Project Manager. Yo pasé gran parte de mi infancia en Estados Unidos, se puede decir que me crié allí y luego cuando volví a España estudié arquitectura. Luego al terminar la carrera pues me fui a trabajar, estuve primero en Dubái, luego en Londres. Y bueno, luego al final al volver a España pues he acabado como Project Manager, como veis, y bueno, soy PMP, tengo certificaciones de Microsoft, pero la mejor certificación sin duda es la de ser padre, porque ahí hay examen todos los días. Y bueno, os invito a que conectéis conmigo por LinkedIn. Yo siempre estoy encantadísimo de ayudar y además, pues bueno, de estar, me gusta estar activo, pues conversando sobre temas de innovación, de estrategia, de tecnología. Y bueno, y también el tema de Power Platform, pues luego os contaré un poquito cómo es que decidí meterme a esto, pero bueno, de momento yo creo que seguimos con la presentación. Entonces, volviendo a lo que os comentaba de que la fase final de un proyecto inmobiliario pues realmente es un punto crítico, esto es porque además de las montañas de trámites y de todas las inspecciones que se tienen que llevar a cabo en las viviendas, lo que ocurre es que las casas empiezan a funcionar, ¿no? Entonces las casas son como máquinas y al final pues bueno, surgen cosas y eso para mí y para mi equipo pues al final lo que quiere decir es que tenemos el doble de reuniones, el triple de correos durante esta fase y lo que es más importante, que tenemos 5 veces más stakeholders pues participando activamente en el proyecto, ¿no? Porque los propietarios entran a sus casas y todo esto ocurre pues en poquísimo tiempo. Entonces, yo creo que para entender esta situación es clave, como os decía, como tenemos tantos stakeholders involucrados aquí frente a lo que es el resto del proyecto, pues conviene entender quiénes son, ¿no? Para explicaros un poquito esta experiencia. Y tenemos 3 grupos. Primero tenemos lo que es el equipo de gestión, luego tenemos a la constructora y luego tenemos a los clientes que se hacen propietarios. O sea, os hablo de grupos, bueno, básicos, ¿no? Y entonces, ¿y qué quiere cada grupo de estos? Pues nuestro equipo de gestión lo que queremos es más agilidad, porque cuando llega esta fase del proyecto, pues estamos saturados de trabajo, o sea, de temas a menudo pues súper repetitivos y bueno, queremos despachar, ventilar temas y tomar decisiones rápidamente. Luego, la constructora lo que quiere es menos dolor, porque lo que ocurre normalmente en los proyectos de inmobiliarios y la construcción que llevan asociadas es que la constructora llega al final pues siempre hay disputas de interpretaciones de lo que entra en el contrato, lo que no, suele haber también temas financieros de por medio y entonces, bueno, ellos quieren hacer lo que les queda por hacer y largarse, ¿no? y acabar el proyecto. Y luego tenemos a los propietarios que lo que quieren es la casa perfecta, ¿no? Y lo que quieren es mudarse y no encontrarse pues, con sorpresas, o sea, porque ya tienen la ansiedad de hacer ese traslado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer frente a todas estas necesidades, ¿no? Que tienen todos estos grupos? Pues a todas en realidad no podemos. O sea, eso es importante también entenderlo. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no podamos hacer nada. De hecho, pues hay un libro que a mí me encanta, excelente, que yo recomiendo que todo el mundo se lea, que es Good Strategy, Bad Strategy, donde su autor, Richard Rummelt, pues básicamente nos viene a decir pues, que una buena estrategia se basa en reunir fuerzas y aplicarlas donde van a tener el mayor efecto, ¿no? Y entonces yo pensando en esos términos, pues yo me di cuenta que
que si quería mejorar este proceso, donde mayor impacto iba a tener, o sea, este proyecto, perdón, donde mayor impacto iba a tener era pues transformando este proceso de final y concretamente pues la parte de subsanación de defectos, ¿no? De cuando entregamos las casas. ¿Y por qué elegí esto? ¿Por qué voy a tener más impacto de esta manera? Pues en primer lugar porque en este proceso es donde más intervienen, como hemos visto antes, donde más stakeholders colaboran activamente. Luego también es el proceso donde más datos se manejan, yo diría, del proyecto. Y luego es donde más decisiones vamos a tener que tomar. Y claro, la forma de transformar esto era mediante una herramienta digital, ¿no? Como no, estamos en Power Platform Madrid. Pero también había motivos claros para eso, porque no se trata simplemente de desarrollar aplicaciones. Y los motivos eran que, bueno, con una herramienta digital, pues podemos crear un medio de colaboración común que está al alcance de todos. O sea, todo el mundo lleva un smartphone hoy en día y entonces lo puede tener a mano. Luego también súper importante era que podíamos crear una única fuente de datos que podíamos consultar y manipular en tiempo real. O sea, eso fundamental. Y luego, por último, a nivel de decisiones, pues que esa herramienta pues, nos va a facilitar el análisis de esos datos que tenemos, ¿no? Para agilizar todo. Y bueno, y así es como nació Power Rework, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer con Power Rework? Pues lo primero que vamos a poder hacer es notificar de forma eficiente esas incidencias que hay en las casas. Luego vamos a poder verificarlas, que se han hecho y si están hechas correctamente. Y luego, por último, pues vamos a poder controlar todo ese proceso, que al final es clave porque no solo se trata del qué, sino el cómo para un project manager y hacerlo sin perder la cabeza. Entonces, si queréis, vamos a ver el proceso de notificar. Aquí tenéis una vivienda, pues prácticamente a punto de entregar y como os decía, pues viviendas perfectas nunca hay. O sea, casas, siempre cuando se termina una casa, pues que quedan remates. Lo que pasa que, bueno, eso con disciplina y con trabajo, pues podemos hacer que se solucione y tener un resultado muy bueno. Aquí veis, pues bueno, que al final cuando revisamos una vivienda, pues vamos encontrando incidencias. Aquí lo que vemos como marcados como puntitos, ¿no? En todas partes habéis visto un salón, ahora vemos un baño. Y esas incidencias, claro, tenemos que ir registrando la información que tienen asociada, tanto dentro como fuera. Muy importante, por ejemplo, es clasificar el tipo de incidencias que son, porque podemos tener desde temas de aluminio, pasando por fontanería, madera. Bueno, aquí tenéis un surtido de que además, si alguna vez os han entregado una casa de obra nueva, pues lo habréis vivido seguramente. Y entonces, bueno, estas incidencias a medida que vamos revisando casas y si tenemos una promoción de 43 viviendas, como en este caso, pues pueden llegar a ser fácilmente 5.000 o más, con todos sus datos que tienen asociados. Y bueno, pues con este volumen de incidencias, pues no estamos como para bromas, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a contar cómo hacíamos esto antes, porque la verdad es que éramos un poco masoquistas. Entonces lo que hacíamos es que el equipo entraba a las viviendas, esto antes de entregarlas, ¿vale? Y entonces nosotros previamente habíamos preparado unos planos donde íbamos marcando a mano, ¿no? Con unos códigos, pues las cosas que nos encontrábamos. Entonces eso ya de por sí llevaba 1 hora y media. Y entonces esa información luego la pasábamos en limpio en un plano en CAD. Y luego además lo pasábamos a un Excel. Y luego había que enviárselo a la constructora, con todo lo que eso supone, porque yo, como digo siempre, pues que al final los documentos pues cobran vida propia, ¿no? En el momento que ya se separan y se envían, pues cada documento es dominio público. Y entonces, claro, eso al final pues teníamos por vivienda pues más de 4 horas para revisarlo, que si lo multiplicas por 43, pues estábamos fácilmente en más de 170 horas. Y con los propietarios era igual, porque pensad que nosotros hacíamos unas primeras revisiones antes de entregar las casas, intentábamos cazar todo lo posible y que se arreglara antes de entregar. Y luego, como os decía, pues los propietarios se mudan y nadie mejor que un propietario para ver en su propia casa pues lo que falta, ¿no? Lo que falta por rematar. Entonces era igual de engorroso porque ellos iban cogiendo, o sea, nosotros les mandábamos unas plantillas, pero al final muchos lo hacían como querían. Iban anotando lo que encontraban y sacaban fotos y nos lo mandaban también. Y claro, los datos la mitad de las veces llegaban de cualquier manera, había que procesarlo, correo por aquí, correo por allá y luego teníamos que mandárselo a la constructora
con estas desconexiones que veis aquí, ¿no? Los iconos que he puesto, porque iban cobrando vida los documentos cada vez que se enviaban. Y también, pues en esta parte del proceso había más de 4 horas en cada caso, multiplicado por 43, más de 170, que hay que sumar a las más de 170 horas anteriores. O sea, con lo cual, pues era una locura. ¿No? Pero, como yo digo siempre, o sea, no hay que preocuparse porque siempre hay una manera de mejorar y entonces ahora os voy a enseñar cómo lo hicimos después. Y bueno, creo que es bastante evidente el cambio, o sea, ya simplemente de verlo es un alivio, porque al final con la aplicación nosotros lo que hemos podido hacer ahora es que entrábamos en una casa y teníamos todo ya, o sea, sacábamos el móvil y ahí ya teníamos todo lo que necesitábamos para ir, bueno, de alguna manera introduciendo estos datos que iban a Dataverse y luego pues eso estaba conectada a la constructora también y lo podía ver en tiempo real. Y oye, y si luego hace falta sacar un cuadro Excel o lo que sea, pues mediante un flow también, de forma prácticamente instantánea, pues se podía hacer. Con lo cual, pues fijaros el cambio, porque esto al final ha sido pasar de más de 4 horas a 1 hora. Y de entrar a una vivienda y revisar lo que había que revisar y salir y ya está todo. O sea, no hay que mandar cosas ni hacer nada. Con lo cual, pues un alivio, porque luego también con los propietarios lo mismo, de más de 4 horas, pues a 1 hora. O sea, ellos con la aplicación van anotando, van notificando y bueno, aquí el único cambio es que ahora al final lo veo yo también, lo ve la constructora, o sea, estamos 3 partes involucradas. Y bueno, y entonces esto, como os decía, a nivel total, pues supone pasar de más de 340 horas de trabajo, pues a menos de 100, a 85, que eso al final son más de 250 horas ahorradas que podemos dedicar a mejorar otros procesos o no, o irnos a jugar al tenis. O sea, la cuestión es, bueno, pues trabajar de forma inteligente. Entonces yo os voy a enseñar ahora cómo es esto en la aplicación para que os hagáis una idea de cómo funciona. Aquí tenéis a una compañera del equipo pues realizando una inspección y entonces pues era tan simple como sacar el móvil, abrir la aplicación y entonces bueno, entrábamos a la parte del listado donde automáticamente pues en una galería pues ya podíamos ir viendo todas las incidencias notificadas de un simple vistazo, pues ya tenemos datos básicos, ¿no? Y además lo importante aquí es que teníamos lo que siempre habíamos querido tener, que era la capacidad pues, de ir filtrando, porque si por ejemplo yo estoy en una, yo qué sé, en la vivienda por ejemplo 36 y quiero ver las incidencias que ya he notificado, pues podría hacerlo, al igual que podría ver, si quiero puedo ver según la ubicación, es decir, el dormitorio o la zona de la casa donde estamos, o el tipo de clasificación de lo que vimos antes o el estado. Entonces, bueno, pues eso son cosas que nosotros ya, yo ya sabía que necesitábamos tener, o sea, no fue como, oye, voy a poner filtros porque sí, o sea, no, es que eso era muy útil, ¿no? Y nos ayudó mucho. Entonces, pues para añadir una incidencia, pues muy fácil, porque le damos al botón de añadir, apareció un formulario clásico donde introducíamos todos los datos, imaginaros que estamos en la vivienda 36 de nuevo y estamos en el dormitorio principal y entonces es un tema de madera porque hemos visto que es un cerco de puerta que está golpeado, lo introducimos en la descripción y luego pues nada, con el móvil sacamos la foto, que aquí lo veis, creo que veis mi cursor, ¿no? Que aquí hay un golpe y entonces bueno, no hace falta introducir más datos y ya está, y aceptar. Y aquí lo veis que está añadido, esto es más bonito, se hace de verdad en Power Apps, ¿no? Porque te aparece ya todo como con la animación y lo ves que se ha agregado. Pero era cuestión de ir revisando las viviendas, añadir todo y ya, bueno, si queríamos consultar algún detalle, lógicamente se puede ver en la vista de detalle y ya una vez terminado el proceso, pues ya está. O sea, con decir, oye, hemos terminado de revisar X viviendas o toda la promoción y se ponían en marcha los trabajos, ¿no? Entonces, claro, esto luego, además, como os decía, como está en Dataverse y esto está pues pensado para que se actualice inmediatamente y que todo el mundo lo pueda consultar, pues todo el mundo contentísimo. Entonces, ese era el proceso de notificar y con el proceso de verificar pues fue similar, también fue una transformación importante a nivel de tiempo y a nivel de todo, de mentalidad, ya lo veréis, porque lo que sucedía es que al final, una vez que tú has notificado las incidencias en una vivienda,
pues a ti te van informando y te dicen, oye, ya hemos hecho trabajos, o no, o tú marcas ¿cómo es que se dice? Un schedule, o sea, tú marcas como una tabla de tiempos, ¿no? Donde vas haciendo revisiones periódicas. Y entonces, pues todo lo que habías marcado, pues tienes que ir viendo si efectivamente está realizado. Y esto lo tienes que tener registrado, lógicamente, y actualizado. Y entonces, bueno, esto anteriormente, como veis, ir pasando los puntitos como aquí ilustramos, ¿no? De forma metafórica, de rojo a verde, pues era también bastante engorroso porque, bueno, no era ya simplemente no tener la aplicación, sino que no teníamos forma de colaborar. Esto ya lo veréis en la demostración a la hora de que nos dijera la constructora exactamente pues, dónde estaban las cosas que ya habían solucionado, ¿no? Entonces, si veis el diagrama nuevamente, pues no era tanto tiempo como notificar, pero igual llevaba un montón de tiempo porque era volver a coger esos planos, marcar lo que estaba hecho y lo que no, a veces ir varias veces, actualizarlo en CAD, pasarlo a Excel, volver a mandarlo. Con lo cual, pues más de 2 horas por vivienda, que al final se hacía más de 100 en el conjunto, o más, porque había bastantes inspecciones. Y luego, pues con los propietarios era igual o peor, porque lo que ocurre es que cuando los clientes ya viven en sus casas, pues nosotros no podemos entrar libremente a revisar, con lo cual, pues cuando la constructora les soluciona algo que ellos han notificado, pues tienen que dar fe de ello en unos partes de trabajo. Entonces lo que ocurría es que la constructora tenía que ir y coger y que le firmaran los partes, mandárnoslos, luego actualizar el Excel que le habíamos enviado y mandárnoslo de nuevo a nosotros y nosotros pues de alguna forma cotejar porque podía haber errores. Y bueno, es que me agoto simplemente de contarlo, ¿no? Porque al final estábamos fácilmente en 3 horas en esta segunda fase del proceso y multiplicado por 43, pues una locura. Pero nuevamente, pues no hay que preocuparse porque siempre hay un camino y lo que ha ocurrido ahora con la aplicación, pues es igual que antes con notificar. Y es que o sea, simplemente con el móvil nosotros podemos coger, ir a una vivienda, si estamos en la primera parte del proceso, e ir marcando fácilmente con un botón, ir actualizando pues las incidencias que tenemos y decir, mira, esto está solucionado, esto no, esto tal. Y se actualiza en Dataverse. Y si queremos sacar la información, tenemos flows. Y lo van a ver en tiempo real. Con lo cual, pues más de 2 horas se convierten en 1 hora. Y con los propietarios, pues igual. Aquí en este caso, pues como siempre ocurre en todas estas cosas, cuando digitalizamos procesos, pues lo de los partes no nos lo podíamos cargar, eso tuvimos que mantenerlo, pero como ganábamos tanto tiempo al haber pues, hecho más eficaz la otra parte de este proceso, pues bueno, de alguna manera se compensaba y también estábamos fácilmente pasando de 3 horas pues, a 1 hora por cada vivienda. Entonces, bueno, una cosa que no os he dicho, perdón, es que, claro, lo que teníamos en la aplicación era una forma para que lo vais a ver, para que la constructora subiera los partes directamente a cada incidencia y tener todo centralizado ahí. Si queremos consultar cualquier dato, pues ya no tenemos que sufrir porque lo vemos todo ahí. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, claro, os iba a decir que el ahorro de tiempo, pues aquí de nuevo sustancial. Lo que pasa que yo también quiero recalcar, ¿no? Una cosa que a lo mejor puede ser evidente, pero luego no es tan evidente hasta que lo vives. Y es que nosotros, una vez que ya estábamos metidos aquí, pues realmente eran tales las ventajas y nos habíamos acostumbrado a trabajar de esta forma que no contemplábamos volver a hacer las cosas como las hacíamos antes, ¿no? Entonces yo creo que no solo está el tiempo, sino que también es muy valioso pues, esa transformación que ocurre en las organizaciones, en los equipos, cuando introducimos este tipo de herramientas innovadoras, porque, o sea, la gente empieza a plantearse su trabajo de otra manera. Y yo en ese sentido, pues muy contento, ¿no? Tan contento que, bueno, aquí me veis, aquí os he puesto una foto mía con casco, ¿no? Haciendo una revisión, porque os quiero enseñar también cómo era esto, que es muy simple, el proceso de verificar, que era, nuevamente, entrábamos a la aplicación, le dábamos al listado y, bueno, imaginaros que en este caso pues estábamos revisando zonas comunes, ¿no? Que aquí está puesto el filtro. Pues yo si estoy justo viendo esta segunda incidencia que pone pintar remate superior de armarios exteriores de calle y yo veo que eso está hecho, pues le doy al botón que he programado de ese check y entonces automáticamente pues eso, el estado de esa incidencia se actualiza en Dataverse y ya está, y no hay nada más que hacer. O sea, y eso lógicamente pues lo pensé pues para que se viera, para que fuera muy evidente que eso estaba solucionado y nada, y podíamos seguir revisando incidencias que además si os fijáis, aquí es lo que os contaba antes, yo habilité un botón para que la constructora
me pudiera indicar lo que estaba hecho y lo que no antes. O sea, que esta vez de finalizado, pues yo ya podía, en vez de tener que a lo mejor revisarme una casa entera pues para ver lo que estaba hecho y lo que no, podía ir a machete, yo o mi equipo, y ver, pues mira, esto es lo que dice la constructora que está hecho. Y voy a ver si realmente es así, ¿no? Y con los propietarios, pues similar, porque como os dije, pues antes la constructora tiene forma de subir esos partes de trabajo, y entonces yo puedo ver, este pequeño check también me indica que hay un parte subido, y yo puedo ir directamente, entrar en una incidencia, ver que tiene el parte de trabajo subido, ver que está todo ok, si es que lo quiero verificar, porque a lo mejor hasta me fío y ya está. Y si veo que está bien, le doy el ok y ya está. Y lo hago con todas las que hagan falta. Y una vez que está hecho eso, pues está completado el proceso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ya veis que una cosa muy simple, pero con gran, pero a la vez una gran mejora, ¿no? Entonces hemos visto el proceso de notificar, el proceso de verificar, y lo último que nos queda es ver, pues, el proceso de controlar, que esto era muy importante porque, como os digo, o sea, hay que ver cómo se hacen las cosas. Entonces yo lo primero que os diría, ¿no? Lo primero que quiero decir es que a mí Excel me parece una herramienta formidable, o sea, me encanta, pero creo que es formidable sobre todo cuando conocemos su alcance, ¿no? Y porque si no, pues puede pasar como nos pasó a nosotros en promociones anteriores, que si intentas gestionar pues un proceso como este mediante Excel, pues a lo mejor pues bueno, casi te vuelves loco, ¿no? Porque al final esto es real lo que os enseño, ¿vale? O sea, eran decenas de versiones de documentos que, ¿os acordáis lo que os decía? Los correos iban llegando, iban entrando y los íbamos enviando y con listados que íbamos actualizando. Y al final, para extraer la información y poder hacer visualizaciones, pues teníamos que crear tablas y estructuras que teníamos que mantener actualizadas, que no era fácil tener al día. Y luego ya ni os cuento, ya entrando más profundamente, pues cuando había que estar contrastando los listados, ¿no? Que nos llegaban y había que ver pues por códigos de colores, oye, esto sí, esto no, por teléfono, por correo, por reuniones. Y bueno, o sea, era agotador porque al final, claro, o sea, tú no te das cuenta de... Lo que pasa es que cuando tú estás en un proceso de estos, es casi como que das por hecho lo que estás haciendo muchas veces y no te das cuenta pues que a lo mejor estás trabajando de más, ¿no? O sea, te tienes como que retraer un poco, ¿no? Como distanciar para ver pues que a lo mejor lo que estás haciendo es una locura. Y claro, nosotros al no tener una única fuente de verdad, digamos, para este proceso, pues perdíamos mucho tiempo en disputas y en contrastando cosas. O sea, yo digo siempre que es como lo de las manifestaciones, ¿no? Que al final pues hace una manifestación y siempre es como la delegación de gobierno cifra en 250.000 personas y luego los convocantes pues dicen que ha ido 1.000.000 y cuando estás en esa situación pues no vas a poder trabajar bien, o sea, no vas a poder llegar a acuerdos fácilmente y no vas a poder tomar buenas decisiones. Entonces por eso pues yo vi que era fundamental no solo tener pues esta capacidad de notificar más eficientemente, verificar más eficientemente, sino también tener un módulo de seguimiento, que en este caso pues fue con, aquí lo veis, perdón, simplemente entrar y darle al botón de seguimiento, está hecho con Power BI. Y bueno, de esa manera poder ver, ya veis aquí en esta primera parte, tiene tres zonas, pues poder ver ya a simple vista pues cuántas cosas se han notificado, cuántas incidencias se han solucionado y a qué ritmo, ¿no? Y poder filtrar y decir, bueno, voy a ver el proceso global o voy a ver el proceso únicamente desde que se han mudado los propietarios, voy a verlo por vivienda. Y además cosas sencillas, porque fijaros que no hay nada hipercomplejo aquí, o sea, lo que se trata es de ver la información clarita y ver justo lo que necesitas pues para tomar buenas decisiones. O sea, incluso teníamos pues cosas básicas como una estimación de, bueno, de cuánto más o menos cuántos trabajos estaban haciendo por día, también una estimación de básica determinación de cuándo más o menos podemos esperar cerrar este proceso, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, durante fases anteriores, promociones anteriores, nos dimos cuenta que también era súper importante pues, poder comparar la situación relativa entre viviendas, porque de alguna manera esto nos permitía ver, o sea, nos permite ver concentraciones de defectos, ¿no? Y esto lo que nos da es una capacidad predictiva. Nuevamente, fijaros que no es nada mega complejo, o sea, es un diagrama de barras. Pero os pongo un ejemplo. O sea, si yo tengo una hilera dentro de las 43 viviendas
si yo tengo una hilera de 8 casas donde resulta que hemos ido notificando y en las primeras inspecciones, imaginaros, y en 7 de ellas pues aparece que hay bastantes problemas de goteras, de filtraciones, pues en esa 8ª vivienda que aparentemente no tiene nada, pues mi equipo y yo la vamos a ir a revisar, porque seguramente va a haber algo, o sea, seguro. Y entonces, si de esa manera pues tenemos esa vista previa y podemos anticiparnos a esos problemas, pues imaginaros qué bien, ¿no? Porque es una sorpresa que le evitamos al cliente que luego se muda, ¿no? Y de la misma forma, pues pasando a esta tercera parte, ¿no? del módulo, pues no os podéis imaginar lo útil que era pues poder tener también esa vista, no ya por viviendas, sino por oficios. O sea, para poder tener una radiografía rápidamente del estado de una vivienda o de toda la promoción. O sea, yo he tenido muchas conversaciones donde, por ejemplo, no sé, me llamaba algún propietario y me decía, oye, es que siento como que no me están haciendo las cosas, o siento como que falta mucho, o siento tal. Y automáticamente pues yo he podido coger y ver ¿no? en este módulo de la aplicación pues cómo iban las cosas y decirle, mira, sí, tienes razón, o no, o mira, es que en realidad falta solamente esto. Porque también puedo filtrar, ¿no? O sea, puedo filtrar como quiera y puedo ver, pues, a lo mejor es que hay un problema que no se han atendido las filtraciones. O sea, os podéis imaginar. Entonces, esto con algo muy básico, pues se puede conseguir un valor, para nosotros ha sido un valor increíble. Y por eso a mí, pues claro, este último módulo también me gusta mucho porque creo que de alguna manera sintetiza esas ventajas de trabajar con Power Platform, ¿no? Y de digitalizar estos procesos porque al final puedes colaborar con mucha más rapidez, con mucha más precisión, con mucha más armonía, ¿no? Entonces, bueno, os dije antes que os iba a contar por qué me metí en el mundo de Power Platform y bueno, estas ventajas es evidente que es uno de los motivos, pero en realidad hay más trasfondo porque esta es una imagen, estoy aquí con una de mis hijas, esto fue durante la pandemia, porque bueno, mis hijas nacieron justo cuando comenzó la pandemia. Y bueno, esto, el ser padre y la pandemia y 2 criaturas y además se juntó con que tuvimos un proyecto bueno, que tuvo un parto difícil, la verdad, pues todo eso me hizo de alguna manera replantearme pues, cómo quería abordar mi trabajo y por qué no, también cómo quería abordar pues, mi vida, ¿no? Y entonces rápidamente yo me di cuenta de 2 cosas. Lo primero, me di cuenta que, bueno, que sí, un project manager, pues al final sí gestiona los ritmos de un proyecto y habla con los proveedores y evalúa soluciones técnicas y está siempre pendiente del riesgo y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas que son como clásicas, sí, eso lo hace un project manager. Pero en realidad es más que eso. O sea, lo que hace un project manager es unir a gente, unir a stakeholders y implementar una estrategia, o sea, una buena estrategia, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego lo que me di cuenta también es que yo siempre había tenido una pasión por la tecnología, o sea, por la innovación, y entonces yo lo que tenía que hacer, o sea, yo me di cuenta que podía utilizar, digamos, este interés, esta pasión, pues para avanzar esas 2 cosas que os he comentado antes, ¿no? De el unir a gente y, bueno, el implementar una buena estrategia. Y por eso, pues, decidí lanzarme de lleno a esto. O sea, primero, bueno, hice un posgrado de gestión de productos digitales, pero ya rápidamente luego pasé pues, con certificaciones de Microsoft, ir a eventos, conocer a gente, ¿no? Bueno, o sea, me acuerdo todavía, por ejemplo, la primera vez que hablé con Ana, ¿no? Y bueno, y eso culminó en hacer esta aplicación, que por eso os lo cuento, y en transformar, pues, digamos, cómo trabajamos también dentro de mi empresa. Entonces, como esto no es una charla técnica, sino que es una charla más de negocio, pues creo que es importante compartir con vosotros también cuáles han sido los challenges de todo esto, ¿no? O sea, el primer challenge ha sido aprender, lógicamente, porque te tienes que hacer con lo que es el Power Platform, con el software, ¿no? con el producto. O sea, tienes que saber manejarlo mínimamente. Y entonces, a mí, claro, me hace mucha gracia, ¿no? Porque si hacemos una búsqueda por Google, pues, y ponemos qué es Microsoft Power Platform, pues inmediatamente aparece, ¿no? Microsoft y nos dice, cree soluciones fácilmente con Microsoft Power Platform, un conjunto de herramientas de bajo código para desarrollar aplicaciones, flujos de trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces como que, wow, ¿no? Qué bien. Y entonces entras a la página y te dice, consiga más por menos usando herramientas que apenas necesitan código. Bueno, y te cuento unas cosas que parece una maravilla, ¿no? O sea, wow, estupendo, ¿cuándo puedo empezar? Y bueno, eso al final no, o sea, no es tan así, porque yo recuerdo empezando que
Sí, claro, que fue darse muchos cabezazos contra la pared o contra el teclado, ¿no? Como queráis, porque al final tienes que empezar a manejar unos conceptos que en mi caso, pues bueno, yo no estaba tan familiarizado a nivel de fórmulas, de funciones, de temas de permisos, ¿no? Y por eso yo creo que es importante entender que, bueno, que low code, que es magnífico low code, hay que entender que no quiere decir low complexity, ni tampoco quiere decir low commitment. Es como todo. O sea, si quieres aprender a jugar al tenis o lo que sea, pues pasas, bueno, una primera fase, ¿no? de darte. Pero al mismo tiempo creo que la ventaja del low code es que, bueno, que tienes un umbral de entrada relativamente bajo. Entonces, si te quieres pegar, pues te puedes empezar a pegar mucho más rápidamente y ahí es cuando aprendes. Y además, bueno, como tenemos una comunidad tan fantástica, que ahí me veis emocionadísimo en uno de los eventos de Power Platform Madrid, pues vas aprendiendo y no pasa nada. Y tu solución va saliendo adelante. Entonces eso, por un lado, es aprender, pero claro, nada de lo que os he contado hasta ahora, de lo que os he enseñado en la aplicación y todo eso, pues tendría sentido o hubiera servido para algo si realmente pues, mi equipo y mis clientes pues no hubieran adoptado la herramienta que yo que había creado, ¿no? Para ellos. Y ahí es donde viene el challenge de la implementación, porque al final yo cuando me puse a crear esto, pues sí que os reconozco que hubo momentos que yo pensaba, oye, ¿me van a seguir el rollo con esto? O sea, ¿van a querer usar la aplicación? Y es tricky porque con distintos tipos de stakeholders, pues siempre hay, como vimos, pues distintas prioridades, distintos objetivos. Luego, además, pues en un ambiente tradicional, pues te puedes encontrar alguna cierta resistencia. O sea, por muchas ventajas que aporte tu app. Y bueno, porque al final lo que estás haciendo es pedirle a tu gente, a tus clientes, a tu equipo, pues que no solo cambien la forma de trabajar, sino que también pues trabajen con más orden y trabajen con mayor transparencia, ¿no? Que es lo que suelen requerir estas herramientas, yo creo. Entonces, por eso aquí la palabra clave es la confianza, porque bueno, hablamos siempre de desarrollar aplicaciones, pero yo creo que antes que nada, sobre todo en casos aquí, cuando estás implementando este tipo de soluciones por primera vez en una empresa, lo primero que hay que haber desarrollado es buenas relaciones, ¿no? Y yo en ese sentido, pues bueno, yo ya llevaba, digamos, un track record en mi empresa con mis clientes y tal, y eso fue fundamental en pedirle a mi equipo y a mis clientes, pues que me siguieran con algo que para ellos a lo mejor inicialmente era desconocido, ¿no? Y también me ayudó para el siguiente punto, que es muy importante en la implementación, que fue a involucrar a gente clave. Porque al final, por un lado, tú estás desarrollando una aplicación y necesitas tener más ojos, necesitas tener más manos dándole a los botones. O sea, tu app va a ser mejor a medida que vayas recabando feedback. Y por otra parte, cuando necesitas early adopters, porque luego una vez que decidas lanzar todo, pues si ya tienes una referencia, mira, fulanito lo ha utilizado y le ha funcionado, pues eso ayuda, ¿no? a generar tracción. Por eso yo pues también me empeñé mucho en encontrar toda oportunidad que teníamos pues para hacer pruebas. Yo la cogía y la aprovechaba, ¿no? Porque o sea, esto me recuerda, por ejemplo, una historia, una cosa que pasó con el jefe de obra del proyecto, que yo tenía muy buena relación con él, un magnífico profesional. Un día estamos en la obra y me dice... Oye, que es que, bueno, estamos encontrando defectos en las fachadas de hormigón y, bueno, voy a tener que revisarlas todas y comentarte, pues, para ver, bueno, que vamos a tener que ir subsanando cosas y nos tenemos que poner de acuerdo y tal. Y entonces, claro, cuando a mí me dijo eso inmediatamente, yo le dije, espérate un momento y que tengo una aplicación que te voy a enseñar que te va a ayudar. Y entonces, bueno, yo todavía no había terminado, en realidad lo tenía bastante avanzado, pero no había terminado de desarrollar todo esto. Y bueno, le conté un poquito así como os he contado a vosotros, le hice un run, una especie de drive-thru de todo. Y entonces él como que se me quedó mirando así, como muy callado y cuando terminé me dice, bueno, vale, pero ¿esto dónde se compra? ¿No? Y entonces, bueno, cuando me dijo eso dije, bien, porque eso quiere decir que se lo ha tomado en serio, ¿no? Y bueno, la prueba está que luego pues efectivamente lo utilizó y le ahorró tiempo. Y... Entonces, pues eso es fundamental, ¿no? Yo por eso me recuerda mucho a lo que os decía antes también del tema ¿no? de lo de haberle copiado el branding a Microsoft, porque, bueno, en realidad esto es algo que hice totalmente a conciencia, o sea, no lo cuento así un poco como broma, pero realmente mi intención era
desde el primer momento que la aplicación pareciera lo más fiable posible, porque quería que la gente la adoptara, o sea, la quisiera utilizar. Y bueno, claro, eso no lo logras únicamente con un logo, ¿no? O sea, al final lo consigues pues dándole una estructura funcional y estética lo más coherente posible a tu aplicación. Y entonces por eso yo creo que el diseño es importantísimo a la hora de abordar esto, ¿no? Porque lo que tienes que tener al final es una buena base, ¿no? Para trabajar y para, bueno, empezar con lo que sabes y aportar valor. Y por eso, pues yo, en ese sentido, también pude hacer uso, digamos, de mi formación como arquitecto. Y yo abordé, digamos, en la creación de esta aplicación, pues de alguna manera, cómo lo abordé se puede resumir en estos 10 principios del buen diseño del diseñador mítico Dieter Rams, que te dice, pues que, entre otras cosas, que el buen diseño hace que un producto sea útil, ¿no? Y el buen diseño hace que un producto se pueda entender. Y además el buen diseño es duradero. Y lo que más me gusta es que el buen diseño es la menor cantidad de diseño posible. O sea, la cosa aquí no era de hacer algo totalmente deslumbrante, sino de hacer algo que enfocado, o sea, y que estuviera bien ensamblado para luego pues, poder ir progresando y además tener claros los problemas que íbamos a resolver, porque al final, el siguiente challenge que venía era es el de adaptar cuando tú haces una cosa de estas. O sea, yo lo que le diría, a cualquiera que se mete en esto al principio es que cuando tú pones en marcha una aplicación, tú al final lo que estás haciendo es, tú has generado una infraestructura. Entonces, luego esa infraestructura pues, te va a tocar mantenerla y te va a tocar actualizarla. Entonces, tienes que empezar con buen pie pues, para poder ir haciendo esos cambios, ¿no? Y nosotros, que aquí apareció antes, pues, por ponernos un ejemplo, rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos más capacidad todavía de filtrado. Entonces, yo fui metiendo pues, features, por ejemplo, para filtrar, ¿no? Las incidencias que ya tenían un parte firmado e ir revisándolas. Bueno, en Power BI pues igual, porque luego empezaban a llegar los datos y a lo mejor no llegaban como esperábamos o teníamos que adaptar measures o visualizaciones, ¿no? Y en muchos casos, pues, como no, o sea, vuelta a darse cabezazos con DAX, con todo, pues para adaptarlo. O sea, mucho aprendizaje, que está genial. Y luego, bueno, con Power Automate ni os cuento, o sea, con deciros que en Biz Summit pues fui a varias charlas de Power Automate porque bueno, o sea, es muy interesante y es un melón muy grande que hay que ir aprendiendo. Entonces, bueno, yo por eso soy muy partidario del KISS Principle, si no lo he dicho ya, que es Keep It Simple Stupid, porque sobre todo cuando estás empezando, pues al final lo que se trata es de no complicarte la vida, o sea, no complicarte con tonterías, mantener un buen enfoque, tener claro el valor que estás aportando y si no lo tienes claro, averiguarlo. Y como os comentaba antes con el diseño, ¿no? O sea, a partir de ahí ir mejorando. Yo creo que esa es una de las fortalezas de Power Platform, ¿no? Porque al final, una vez que empiezas a moverte y que empiezas como a saber hacer cosas, la tentación siempre se vuelve de como que a lo mejor quieres resolverlo todo, ¿no? Pero eso hay que tenerlo claro que no lo puedes hacer. O sea, es como comentábamos al principio. O sea, pero no pasa nada porque al final, bueno, tú vas hablando con toda la gente que está involucrada en tu proyecto y oye, hay cosas que a mí me dijo mi equipo, me dijeron mis clientes que al final fueron muy útiles y que incorporamos, pero luego hay muchas otras cosas que he tenido que decir que no. O sea, oye, he visto esto en otra aplicación que está muy chulo, lo podemos... No, porque realmente se desvía de lo que queremos hacer. O sea, se va a volver inútil la herramienta. Y luego había cosas que yo hubiera querido meter, pero que la realidad es que no tenía la capacidad técnica todavía como para implementarlo. El caso más importante, pues, hacer que la aplicación pues, pudiera trabajar de forma offline, ¿no? Pero bueno, o sea, como os digo, al final done is better than perfect y si igual podemos aportar un valor tremendo a lo que ya estamos haciendo, pues ya habrá oportunidad pues, de seguir creciendo y de incorporar todas estas chuladas, ¿no? que podemos ir mejorando. Porque también hay una cosa, y es que un tema que no os he comentado dentro de toda esta parte de challenge de adaptar es que originalmente yo concebí Power Rework como una herramienta interna, o sea, para mi equipo y para mí. Lo que pasa es que, claro, luego la verdad es que funcionó tan bien, o sea, los resultados fueron tan buenos que no
no contemplábamos volver a la forma de trabajar anterior y entonces yo en ese momento pues tuve que plantearme incorporar a los propietarios en el proceso y que ellos también tuvieran la aplicación y eso fue pues algo que me tuve que pensar un poquito porque al final son otro tipo de usuario, son más gente, no tienen formación técnica, me refiero en cuestiones de construcción, de procesos inmobiliarios y además, como no, let's not kid ourselves, también había la posibilidad de abuso, ¿no? Entonces, que no sé, que coja un tío y notifique 500 incidencias en su casa. O sea, había cosas que podían salir mal, entonces, bueno, pues tuve que también pues, profundizar en temas de roles de seguridad, acceso por columnas, licenciamiento, bueno, cosas que sé que para mucha gente en esta comunidad pues ya están súper controladas, pero siempre es una aventura por primera vez. Y luego también, además, ahora que me acuerdo, tuve que crear pues, una guía de usuario pues, para que le pudieran sacar partido, para que supieran realmente lo que tenían que hacer, cómo instalarlo y tal. Y bueno, fue un challenge importante, pero la verdad es que fue lo que cerró el círculo y fue una maravilla porque realmente pasamos de, como os digo, del enfoque de una herramienta interna a, no, o sea, no simplemente ya hacer más fácil la vida de mi equipo, sino que lo que conseguí es, de alguna manera, generarle más confianza a mis clientes, ¿no? Que al final estaban involucrados en este proceso bueno, y que todo podía salir mejor. Por eso aquí a modo de recap, pues os traigo un diagrama de lo que vimos antes, que es que al final teníamos estos tres procesos de notificar, verificar y controlar, y sin tener que entrar en detalles, pues ya veis que era un lío, porque nos podíamos tirar toda la vida comparando Excel, mandando correos y lo que yo llamo siempre pues el extra fun, y sin embargo ahora pues eso es radicalmente distinto, porque realmente antes, el problema es que antes estábamos sufriendo porque no teníamos una infraestructura para poder gestionar este proceso. Y sin embargo, pues ahora, fijaros, o sea, ahora con Power Platform, pues tenemos una única fuente de verdad, ¿no? Donde al final accedemos a través de Power Apps y, bueno, por supuesto tenemos el Power Automate y tenemos Power BI, pues para otros procesos, para hacer análisis. Pero está todo definido, o sea, que los roles, cada stakeholder tiene claro pues cuál es su rol, además todo el mundo lleva el app en el bolsillo, como os dije, hay caminos bien definidos para las actividades y los datos pues fluyen sin interrupciones, o sea, fluyen en tiempo real. Entonces, pues para nosotros realmente ha sido un cambio muy, muy importante y muy positivo. Entonces, esto que vemos a nivel estructural, ¿no? pues también es interesante, yo creo que hay que verlo a nivel de outcomes, porque ¿en qué se traduce esto a nivel de outcomes? Pues yo os digo, o sea, lo interesante es, yo creo que tenemos que volver a nuestros grupos de stakeholders iniciales. Y entonces, bueno, pues si recordáis nuestro equipo, lo que quería era tener más agilidad y bueno, al final, como hemos dejado de sufrir para recabar datos, o sea, ya digamos que, como se dice, ¿no? Ahora comúnmente que el coste de la inteligencia, pues hemos logrado bajarlo y además tenemos más facilidad para analizar, pues podemos tomar mejores decisiones. Y luego la constructora, que recordáis que quería menos dolor, pues al no tener que entrar en la vorágine esta de estar viendo lo que está, lo que no en el contrato, lo que hemos dicho en una hoja Excel y en otra, y bueno, al evitar todas esas disputas, pues al final estamos ahorrando mucho sufrimiento también a este grupo y al final una ventaja, digamos, quizás no tan prevista por mi parte, os reconozco, con esto fue que al final, al poder visualizar también la información, pues la constructora ganó una capacidad de organización importante, porque ellos podían ver lo que estaban atacando, lo que no, dónde podía faltar. Muchas veces también es importante cuando tú estás, sobre todo con los propietarios, estás atendiendo a un grupo de propietarios, pues generar como wins rápidos, ¿no? Si alguien se mueve a su casa, oye, mira, te vamos a solucionar todo lo de la pintura, o te falta esto, no te preocupes, te vamos a enviar a un carpintero y tal, ¿no? Y yo de alguna manera también, que es mi rol, poder priorizarles, o sea, poder dirigirles y decirle, mira, creo que deberías atacar esto o esto otro, me están indicando los datos esto. Entonces, bueno, luego los propietarios que querían la casa perfecta, pues os acordáis, pues lo que ha ocurrido es que como ellos han podido participar activamente en un proceso que además, pues al final ha hecho posible que tengan menos defectos en sus casas, pues se están mudando a una casa infinitamente mejor y se sienten mucho más, digamos, partícipes de lo que está pasando. Y eso es fundamental. Porque al final lo que queremos todos es más confianza, o sea, si esto es, si lo pensáis, es la clave. Y bueno, con esta herramienta yo creo que hemos logrado colaborar con mucha más rapidez y con más compromiso, ¿no?
Bueno, y al final de eso es lo que se trata, ¿no? Por eso, pues, ¿os acordáis que empezamos con la niña naciendo y entonces ahora pues ya la niña ha crecido un poquito, está dando los primeros pasitos y os pongo esta imagen porque realmente yo creo que todo este mundo en el que nos movemos todavía queda mucho camino por recorrer, o sea, esto no ha hecho más que empezar, o sea, esto es muy interesante lo que va a venir en los próximos años, ya lo hemos visto, por ejemplo, en BizSummit, todo lo que nos comentaban, ¿no?, de la tecnología. Y bueno, yo también os digo, o sea, yo por eso, yo admiro profundamente el trabajo que hace todo el mundo en esta comunidad, que participa en esta comunidad, porque creo que con estas tecnologías, pues al final, y un buen enfoque, por supuesto, pues podemos tener un impacto tremendo sobre la calidad de vida de las personas y sobre la forma de trabajar de nuestros equipos, en puntos además absolutamente críticos. Y bueno, y creo que tenemos que seguir construyendo este futuro que tenemos por delante, pues juntos. Por eso, pues bueno, yo estoy encantado de haber podido compartir hoy con vosotros esta sesión y bueno, y por supuesto, muchas gracias al equipo de Power Platform. Pues muchas gracias en primer lugar, Joaquín. Darte la enhorabuena. La verdad es que ha sido una presentación fantástica, no solamente por el contenido que nos has dado, unos tips estupendos, sino también por la forma en lo que lo has presentado. A mí me ha gustado muchísimo. Tengo preguntas aquí de algunos asistentes que te voy a ir pasando. Vale. El primero es de Juan Felipe, que nos dice que si antes de implementarlo tuviste la necesidad de hacer prototipos. Sobre todo, hacía esta pregunta cuando estabas hablando del jefe de obra, que comentabas que no lo tenías muy terminado todavía, le hablaste y tal. Sí. Entonces, digamos que si te lanzaste directamente con la aplicación o hubo una especie de, oye, vamos a probar esto, versión beta, y luego ya lo lanzamos. Bueno, sí, tuve que hacer pruebas, lógicamente, porque, claro, al principio, sobre todo cuando vas aprendiendo, es lo que os contaba, vas un poco con pies de plomo y me acuerdo al principio que empecé con SharePoint, ¿no?, como para almacenar los datos, pero luego, claro, ya cuando se empezó a complicar vi que no, o sea, que no podía y a ver, me quería de alguna manera ahorrar todo el tema de, como siempre, de tener que tragar con el licenciamiento pero no ya pagar, o sea, entender cómo funciona el licenciamiento, es que eso era lo que quería, ¿no? Pues al final no, me acuerdo un colega en uno de los eventos, que era de Power Platform Madrid, uno de los eventos me dijo, no, porque tenía más experiencia, me dijo, no, vas a pasar a Dataverse, ya verás. Y bueno, pues al final, pues eso fue parte del prototipado, sin duda, o sea, sin duda, es fundamental. Vale. Iker nos pregunta, desde que empezaste el proyecto hasta la utilización de la primera versión, ¿cuánto tiempo crees que invertiste en total? Buena pregunta. Fijaros que lo tengo, esto es gracioso porque lo tengo medido, pero no lo he llegado a procesar. O sea, yo cada vez que voy haciendo algo en mi vida personal también lo voy incluyendo, ¿no? En mi calendario tengo formas luego de extraer los datos, pero no he llegado a verlo, yo creo que un poco como el emoji este, ¿no?, que ve así, porque o sea, yo calculo que ha sido bastante. O sea, creo que habrá sido, pues a lo mejor, no sé, igual lo que digo es una burrada, pero más de 100 horas fijo. Más de 100 horas fijo, porque, bueno, todo lo que involucra. Luego, una vez que sabes, pues si yo ahora tuviera que montar esta aplicación, lógicamente lo hago mucho más rápido, ¿no? Pero como era ir pasito a pasito y tal, y luego hacer las pruebas, pues yo creo que fue bastante. Ya un día lo voy a mirar, os lo puedo decir, en algún evento ya os lo comento. Y en hora no está nada mal, ¿eh? Son menos de 3 semanas de desarrollo. Está muy bien, ¿eh? Pero, bueno, a trozos. Bueno, sí, alargado trabajo, porque obviamente... con hijos, Claro, no es a trozos, ¿no? A ratos. Sí. Vale, nos pregunta Jesús, ¿cómo hiciste la aplicación accesible a los propietarios? Muy buena pregunta. Pues eso, fijaros que yo digamos que estoy agradecido a Microsoft, ¿no? Porque son bastante generosos con las licencias de prueba. Y entonces, como al final todo pasa por entender la casuística, ¿no? O sea, y las necesidades que tú tienes. Y como al final nosotros no teníamos una necesidad mayor de 30 días para que alguien que se muda a su casa pues notifique, pues no había necesidad de meterse en ese lío, porque también pensad que esto es casi por defecto, porque tú cuando te mudas a tu casa y tú empiezas a notificar en realidad no te mudas, es decir, o sea, es lo que os quería explicar. Tú a ti te entregan las llaves
Y entonces tú vas a tu casa y nosotros les decimos, oye, tú marca todo lo que encuentres, porque una vez que empieces a meter cajas entre gente, montes tu cocina, hagas lo que sea, pues lógicamente va a haber cosas que si notificas se te van a rechazar. Entonces hay una prisa, pues, digamos un apuro por notificar rápido. Y ya, y con eso pues ya está. Con licencias de prueba nos ha funcionado, con el equipo pues lógicamente es diferente. Muy bien. E incluso si no hubieses tenido suficiente con las licencias de prueba, pues digamos, pagas licencia un mes, porque una de las ventajas que tenemos es que podemos pagar las licencias por el tiempo que lo consumimos, en este caso mensual, te hubiera ido muy bien también. O sea, que genial. Es uno de los stoppers, además, cuando hacemos aplicaciones de este tipo, el número de usuarios. Si tenemos un gran número de usuarios mucho tiempo, pues Sí. es un stopper. Entonces, bueno, en tu caso te venía al pelo. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Héctor te da la enhorabuena Muchas y gracias. nos hace 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desarrollarla, que ya le has respondido? Luego, Sí. el mantenimiento, dice, nos pregunta si lo realizas tú solo o cuentas Sí. con alguien en el equipo. O sea Sí, que esto una es, persona. yo me lo como, yo me lo guiso. Ojo, que es algo que, o sea, yo he estado ya intentando de alguna manera el siguiente paso, que es que no ya simplemente conseguir que utilicen la aplicación, sino como de tener algún colega que se interese en esto y que vea y que entonces yo le voy a decir, mira, esto, ¿me puedes ayudar? Tal? Pero me hacen falta todavía un par de invitaciones a comer para conseguir eso. Vale. Bueno, de todas maneras, que una persona sola pueda desarrollar toda la aplicación y mantener todo el ecosistema, pues también dice bastante, ¿eh? O sea, lo que has comentado antes, es verdad que low code a veces no es tampoco low code, pero sobre todo lo de la complejidad que has comentado me parece totalmente cierto. Es decir, te tienes que meter en comprender cómo funcionan cada uno de los componentes y cómo se engarzan entre ellos. O sea que, muy bien. Sí. Vale, nos pregunta también cuántas versiones llevas de la app. Muchas, pero aquí voy a hacer una pequeña confesión y es que yo ahora mismo me encuentro en aprendizaje, digamos, para gestionar el life cycle de las aplicaciones, ¿no? Ese es como el siguiente hito y entonces pues llevo muchas. Lo que pasa que, claro, no empecé de una manera tan ordenada, tenía también el proyecto se venía encima y tenía que lanzarlo como fuera y entonces al principio fue improvisar un poco y ahora ya sí que estoy llevándolo más de forma más ordenada. Pero bueno, son cosas que se aprenden para la siguiente, quizás para la siguiente aplicación. Pero demasiadas, diría. Muy bien. No sé si hay por aquí alguna más. Estoy buscando. Sí, hay una más. ¿Cuánto cuánto tiempo te costó entender las implicaciones en costes de Dataverse? Pues más de lo que me gustaría, porque es lo que os digo, empezar con SharePoint y luego tener que adaptar todo a Dataverse, pues sobre todo cuando no tienes un dominio técnico potente, pues luego es doloroso. Incluso cambian ciertas cosas y tal. Y bueno, me hubiera gustado saberlo antes, pero te tienes que pegar cabezazos ahora ya lo tengo clarísimo. Pero bastante tiempo. O sea, al principio estuve más de un mes y pico trabajando con SharePoint. De a ratos, por supuesto. O tenemos una pregunta también que me parece interesante, que es ¿cómo haces para que los propietarios de una casa no vean incidencias de otra casa? Ah, bien, pues porque al final les tengo puestos en el control de visualización de columnas, pues les tengo puestos en una categoría donde solo pueden ver lo que ellos crean. Y entonces, como ellos pertenecen a una fase... O sea, eso fue uno de los puntos, yo aquí me encanta contaros todo, lógicamente, eso fue uno de los puntos así tricky que tuve que idear, ¿no? Porque dije, claro, tenemos incidencias notificadas anteriormente por el equipo, ¿cómo vamos a hacer con eso? Y la realidad es que seguramente se puede hacer para que lo vean, filtrando por vivienda y tal, pero yo en ese momento no lo sabía. Y entonces lo que hice fue, mira, borrón y cuenta nueva, o sea, el que coge la aplicación notifica lo suyo y ve lo suyo, y si queda algo pendiente, que normalmente porque además suele ser poco, o sea, normalmente se soluciona todo antes de que los propietarios se muden, pues mira, le paso un correo exporto con un Excel y ahí sí que va, no un Excel, un PDF, y le digo, mira, quedan estas 3 cosas en tu casa, y ya está, y para cuando lo recibía a lo mejor ya estaba solucionado. Genial. Vale. Lucía nos pregunta si se registra cada vez que haces un check-in la hora, la fecha y el usuario que lo hace.
No, eso fue algo que la verdad es que ni siquiera me he planteado. Luego sí que es verdad que trasteando, pues vosotros sabéis esto mejor que yo, al final cuando tienes que a lo mejor con un flow empezar a exportar cosas y te metes ahí con el OData y las columnas y no sé qué, pues ves que hay mucha chicha detrás de tu Dataverse bueno, donde puedes sacar información adicional, ¿no? Los metadatos. Y bueno, yo si quisiera llevar un control ahí, por ejemplo, de quién está notificando qué de una manera más exhaustiva, pues sé que podría, ¿cómo es que se dice esto? Pues tap into eso, ¿no? O sea, pero no me lo he plantado. ¿Qué más? Luego, sobre la opción de trabajar offline con la app, un poco, bueno, pide aquí, pregunta por las ventajas, en este caso, Paz. Perdón, Pues Diego buena Paz. pregunta. Eso es que tampoco me quería, bueno, extender mucho en la charla, pero os lo cuento. El tema es que nosotros, pues donde hemos realizado concretamente esta promoción, pues bueno, o sea, no es una zona para nada apartada, todo lo contrario, en la periferia de Madrid, pero por algún motivo todavía no hay buena cobertura móvil. Entonces, si tú te metes a revisar una vivienda en un sótano, pues claro, lo que vimos es que había problemas, Claro. que empezaba ahí la barrita a hacer así. Y bueno, y teníamos también que, o sea, es lo que os digo, o sea, la herramienta no es ni mucho menos perfecta, entonces teníamos que hacer ahí workarounds un poco para, yo qué sé, te ibas a la escalera, ponías el móvil, te lo registraba, ¿no? Y bueno, eso, pero funcionó bien, o sea, no fue nada que nos impidiera pues sacarle jugo. Vale, muy bien, pues nada, todo el mundo dándote la enhorabuena y agradeciéndote. Gracias, no es que no estoy viendo el chat, perdonad, no sé, todo lo que nos has contado. lo tengo sin notificaciones, me parece, pero luego lo saborearé y muchas gracias, de verdad. Pues nada, reiterarte nuestro agradecimiento, que la verdad es que ha estado genial. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla un momentito porque vamos a presentar los próximos eventos y luego ya abrimos micrófonos, cámaras para toda la parte de network, ¿vale? Genial. Pues os comparto unas diapositivas más. Bueno, hemos pasado la parte de preguntas. Os pasaremos ahora el enlace para la encuesta para que nos ayudéis a mejorar. Y bueno, presentaros próximos eventos. Contaremos como sabéis, vamos haciendo el último jueves de cada mes los eventos. En la próxima evento contaremos con Nelson y con Diana, que nos hablarán de Fabric y nos hablarán de ETL. Y bueno, ya Nelson y Diana son muy conocidos en la comunidad, han estado con nosotros ya varias veces y siempre que están con nosotros, pues aprendemos un montón de ellos, así que os invitamos a todos a que vengáis. Vamos ya anunciando el próximo evento presencial, que será en febrero, en el Bootcamp, que hacemos todos los años y que, bueno, ir reservando las fechas, que será el 23 y el 24, donde tendremos talleres y sesiones. Así que, bueno, ir apuntando las fechas, lo anunciaremos en el Meetup de los dos eventos, tanto el de Nelson y Diana como el Bootcamp, para que os lo podáis ir agendando, ¿vale? Luego, bueno, tenemos aquí a varios de los patrocinadores y agradecerles enormemente. Gracias a ellos, pues podemos hacer eventos como esto. Y bueno, tenemos a Verne, Vernetech, Next Step, Ambi, Encamina, Axazure, Crosspoint y Data for All. Bueno, tenemos aquí varios de los patrocinadores hoy entre nosotros. Nuestro más sincero agradecimiento y bueno, pues gracias a ellos pues podemos hacer estos eventos y contar con salas, en fin, un poco ir preparando todo lo que se avecina y también preparar los online también. Y bueno, pues nada más, daros las gracias a todos y una vez más, pues invitaros al próximo evento. Voy ahora a parar la grabación para que podamos abrir micrófonos y